La tierra donde yo nací es la parroquia Guayeturo del Cantón Cañar. Nací el 27 de junio de 1943. Así que ya voy a cumplir 81 años. Y en el barrio San Francisco en ese entonces, ya Sí, todo el barrio San Francisco, usted más o menos con 9, 10 años viviendo ahí ya. exactamente. ¿Cómo era en ese entonces San Francisco? ¿Cómo era el barrio en ese entonces? ¿A quiénes recuerda? Ah, sí. Para mí siempre ha sido bonito. No solamente porque en ese barrio sentimos la acogida, el calor humano de las personas que vivían allí. Era un barrio alegre, más que todo cuando se aproximaba ya, digamos, cuando entraban ya las fiestas de la Navidad que comenzaban ya desde noviembre. Mucha gente que subía y bajaba en romería a la Virgen de la Nube y eso duraba hasta el 10 o 15 de enero. Recuerdo que la calle era lastrada. Jugábamos entre compañeros. Y ahí eran los famosos trompos que me gustaban mucho, las bolas, eh, eh, las tapas de cola, a los botones, jugábamos a los porotos, todo lo que he aprendido en peluquería, en ebanistería, en mecánica automotriz, que también vestí mameluco engrasado y todo eso, durante 3 meses aprendiendo mecánica, mecánica industrial, A soldar. a soldar. Eh, Aprendí otras cosas más después de eso, pero todo me ha servido. El armarse Belén me costó 1 año, trabajado desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 12:30 y de 1 de la tarde hasta las 6, 6:30 de la tarde, durante 1 año y semanas de lunes a domingo. No me gustan a mí las novelas, porque yo me crié mi propia novela. Vamos a empezar ya. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, gracias por estar con nosotros en un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad tengo el grato honor de compartir con el señor Jorge Astudillo, docente jubilado, artesano, activo todavía, con varios productos que en algunos casos son vistos por la mayoría de los azogueños. Don Jorge, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Si le pido una definición de quién es Jorge Astudillo, ¿qué me responde usted? ¿Quién es Jorge Astudillo? Ante todo, muchas gracias por la invitación que usted me ha hecho. Jorge Astudillo simplemente es una persona sincera. Soy un hombre sencillo. Dentro de mí solamente ha existido el que estoy en la tierra para servir a los amigos y a las personas que me necesitan. No existe el más mínimo egoísmo en mi persona.
estoy dispuesto a entregar mi amistad a todo el que considere que todavía soy útil. Y a cambio de nada. Ahí se basa mi sinceridad justamente. ¿Y qué más le puedo decir? ¿Cómo me ve y la sociedad me conoce? ¿La artesanía o la docencia? Bueno, muy poco como artesano. Mejor siempre tendido a lo artístico. A lo Como aficionado. docente, cumplí mis 35 años de servicio, gracias a Dios, sin haber sido jamás amonestado por las autoridades. He gozado de maravillosos compañeros. Mi último director fue el señor Reyes, Ernesto Reyes, un muy respetable caballero, una persona muy buena que le llevo en mi pensamiento y en mi corazón, porque pasé con él 10 años de mi vida profesional de educador. Y después de él ya no tuve otro director porque salí de la escuela argentina después de 10 años de trabajo y fue llamado por un director provincial de educación, al que lo nombro con respeto, el doctor Carlos González Bravo, quien me ofreció el cargo de supervisor de educación en ese tiempo, aceptándole con todo gusto ser colaborador de él. Iba de supervisor de educación de primaria. De toda la provincia. De una zona que había en la Troncal. Don Jorge, antes de, de hablar un poco sobre su trayectoria, cuéntenos dónde nació. Bueno, lo digo con orgullo. Mi tierra es humilde, pero es una tierra de gente honrada. La tierra donde yo nací es la parroquia Guayeturo del Cantón Cañar. Nací el 27 de junio de 1943. Así que ya voy a cumplir 81 años. Sí. Y ahí nace porque su papá, su mamá son de ahí o... No. Sucede que mi papá fue nombrado profesor allá. Él es de aquí de Y Azogues. durante los 2 años que estuvo mi papá con mi mamá allá, nací yo. Y claro, algunos compañeros más y amigos han nacido allá. Mi papá se fue a estudiar en el Colegio Juan Montalvo de Quito en ese tiempo y alcanzó el título de técnico en supervisión y administración educativa. Y regresando él de allá, debía ser nombrado supervisor, digamos, inspector escolar, era la denominación de ese tiempo. Pero en vista de que no había vacante del cargo, fue nombrado director de la escuela Emilio Abad, en donde permaneció 1 o 2 años, creo. Pues su papá es de aquí, de Azogues. Mi papá es de de raíces de Surampalti, pero gran tiempo pasó en Delec, más que todo su infancia. Pero eso en ese entonces, parroquia de Azogues. Delec, parroquia de Azogues. Claro, parroquia de Azogues. El que mi abuela fue la primera profesora de la escuela, no tengo el nombre,
pero fue la primera profesora en Cojitambo. Y allí nació mi papá. 9 de octubre la escuela, no. No, no sé decirle, no sé decirle. Sí. Bien, cuando hubo ya la vacante de inspección para mi papá, fuimos a Cañar. En Cañar permanecimos 3 años. En el centro del Cañar. Sí, en el centro de Cañar. Yo me eduqué desde el segundo grado al segundo, tercero y cuarto grado en la Escuela Simón Bolívar de Cañar, con profesores que los llevo en mi pensamiento, como muy buenos profesores y buenas personas. Usted sabe que antes la educación en las escuelas era verdaderamente educación, no tanto la instrucción, aunque no faltaban los profesores responsables que nos enseñaron muchas cosas. Pero, o sea, cuando su papá tenía los cambios de plantel educativo, cambios de ciudad, se iba con todos, no les dejaba a ustedes aquí y él venía fines de semana, no, se iban todos. No, porque sucede que a los 3 años le dieron el cambio ya acá a Sogues, y a Sogues pequeñito en ese tiempo. Pero bien, nos gustó la tierra. Ya habíamos estado antes 1 o 2 años, En Azogues. pero ya madurando un poquito más, nos gustó la tierra y nos quedamos ya a vivir aquí. Yo llevo ya 71 años de vivir en Azogues. ¿Y a dónde llega? ¿A qué sector llega? Llegamos a la casa del señor Salvador Cantos, en la subida al santuario franciscano, hoy Avenida de la Virgen. De todas maneras, en el barrio hemos estado a veces en una casa, a veces arrendando otra casa, en fin, hasta que mi papá hizo su casa. Pero cuando mi papá hizo la casa, ya no estuvimos todos los hijos. Entonces, prácticamente a esa casa que hizo papá fue a vivir él, mi mamá y 3 hermanos más. Don Jorge, y en el barrio San Francisco en ese entonces, ya Sí. todo el barrio San Francisco, usted más o menos con 9, 10 años viviendo ahí ya. Exactamente. ¿Cómo era en ese entonces San Francisco? ¿Cómo era el barrio en ese entonces? ¿A quiénes recuerda? Ah, sí. Para mí siempre ha sido bonito. No solamente porque en ese barrio sentimos la acogida, el calor humano de las personas que vivían allí. Era un barrio alegre, más que todo cuando se aproximaba ya, digamos, cuando entraban ya las fiestas de la Navidad que comenzaban ya desde noviembre. Mucha gente que subía y bajaba en romería a la Virgen de la Nube, y eso duraba hasta el 10 o 15 de enero. Recuerdo que la calle era lastrada, no era pavimentada. La calle era lastrada y eso subía hasta las gradas las primeras gradas del templo de la santuario. Virgen, del santuario franciscano. Pero bien, la bajada se prestaba para jugar en los carros de tabla. Ya rato menos pensado, patinaba en En el lodo, en la tierra, el astre. en el astre, y ya íbamos a parar por allí, pero lastimados las manos, los codos, las piernas, eso. Pero sin embargo, hoy pasado eso, mañana ya no ha de pasar.
No cogíamos experiencia, ¿Y pero era ya quiénes maravilloso. recuerda del barrio? ¿Con quiénes salía a jugar? Bueno, no les recuerdo, no recuerdo mucho porque las personas han salido ya de ahí. Solamente al que fue hijo del dueño de casa y fue mi compañero en la escuela, en el colegio, mi compañero en el magisterio y mi compañero en la supervisión de educación, Amigo. mi buen amigo Jaime Cantos Vicuña. Con él he disfrutado mucho la juventud. Sí. Y somos hasta ahora amigos muy bien llevados. Nunca ha habido, en más de los 50 años de amistad, jamás ha habido el menor resentimiento. Nos hemos estimado y hemos respetado mucho. Don Jorge, y usted regresa a Sogues, ¿en dónde termina la escuela? La escuela terminó en la Escuela Municipal Azores. Estaba dirigida por muy buenos profesores. Fue el señor Vicente Zamora, director del plantel, pero hubieron muy buenos profesores como el señor Vélez, Jaime Vélez, el señor Homero Mata, que todavía vive, el señor Nelson Izquierdo, que fue director de la escuela, se me va el nombre, hoy Unidad Educativa 16 de abril, Belisario Pacheco. José Belisario Pacheco. José Belisario Pacheco. El señor Víctor Buestán, todos ellos magníficos profesores. Sí. No había en ese tiempo los licenciados con títulos universitarios, porque los títulos universitarios en ese tiempo, las universidades estaban limitadas prácticamente en las carreras de ingeniería, de medicina, de derecho. Carreras en el ámbito educativo no habían. Después empezaron a ver con el título de licenciado. No podían graduar de doctores porque los profesores no eran doctores, también eran hasta licenciados. ¿Y de ahí a qué colegio ingresa? Ingreso al colegio Juan Bautista Vázquez. ¿Y cómo era usted de niño, joven? ¿Cómo era su comportamiento? Bueno, mi papá nos indicaba que teníamos que ser muy respetuosos con los profesores. Nunca tengo para decir que fui sacado de clase por alguna indisciplina, jamás. Para mí los profesores fueron muy respetados. Guardo el recuerdo de un magnífico profesor, Edgar Palomeque Vivar. Un maestro que me enseñó mucho, que me enseñó lo que es justicia, me enseñó lo que es respeto a la sociedad, me enseñó muchas cosas por las que yo personalmente le he manifestado cuando vivía Edgar Palomeque. Él fue rector ya del colegio del Instituto Técnico Luis Rogerio González cuando yo llegué a ser supervisor provincial de educación, y
Fui supervisor provincial del colegio Luis Rogerio González. Y pero su actitud, o sea, ¿era travieso, era molestoso, o era un poquito más tímido, más callado? No. Eh, Mi temperamento ha sido tranquilo. No he sido violento, no me ha Travieso, gustado. no. ¿Perdón? Travieso, no. No, 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 no. Nunca he hecho, No. ninguna travesura que recuerde desde niño, de joven. En casa sí, en el colegio no. Y en casa, en el barrio, ¿qué hacía, por ejemplo, alguna travesura que siempre se acuerde? No le diré que en el barrio jugábamos en ese tiempo con el la escasa iluminación que había el foco que había en el poste de la esquina, jugábamos entre compañeros. Y ahí los famosos trompos que me gustaban mucho, las bolas, eh, eh, las tapas de cola, a los botones, jugábamos a los porotos. Más que todo ese juego de los porotos era en el mes de julio, porque ya había de dónde coger los porotos de las chacras vecinas. Y entonces eh, jugábamos la cuarta, 5 porotos, llamábamos el quiño, 10 porotos, o a la bomba también, con porotos, cada bola que iba allí, el que saca de quién era la bola, mía, entonces dame 10 porotos. Los botones, las ropas andaban, las mamás seguramente andaban cabezonas porque se quedaban sin botones las camisas, los pantalones, pero de todas maneras, juegos sanos, muy lindos, nos divertíamos bastante y en la pobreza también que había antes encontrábamos nosotros el cómo divertirnos. Todo era hermoso en esa niñez. ¿Y en la juventud usted seguía en el barrio San Francisco? Bueno, pasamos a vivir en la esquina de la 3 de noviembre y Emilio Abad. Más Y en abajo, esa cuadra hemos estado bastante tiempo. por donde es la panadería, más o menos. Sí, ahí había una panadería. Y mi mamá siempre hacía un pan muy sabroso, porque ella mientras no contar con 100 huevos, no hacía el pan. Así que era un pan muy sabroso, que la señora del horno decía cómo hacen el pan porque es una maravilla. ¿Y Lindo. cómo era el Azogues de ese tiempo, de ese entonces? ¿Cómo vivían el barrio, la comunidad? ¿Cómo eran? Usted ya nos cuenta que de niño todos se reunían, pero ya de jóvenes. Antes había incluso Bueno, para poder ir a comer en la casa de los vecinos. Ahora ya muy poco se hace bueno, esa le situación. diré que esa suerte no he tenido. Solamente Los bailes, por ejemplo, las fiestas, ¿cómo eran en ese entonces? en Las ese fiestas de Azogues. entonces, las fiestas de Azogues se inició con la primera dictadura militar y allí se estableció la fiesta del 16 de abril. El gobernador organizó las fiestas, gobernador militar, y fue la primera vez que en las fiestas de Azogues se bailaba en las esquinas y también se tomaba uno que otro trago, pues no, de hecho, pero era de mucha alegría. Incluso por ese tiempo recuerdo que para el siguiente año hubieron muchas personas de Cuenca que vinieron a pasar acá esa noche del 4 de noviembre, pero sí, del 4 de noviembre. Muy alegre, muy bonito y fue un ejemplo para las demás provincias, sino que después se fue acabando eso.
Eso en las fiestas. La Navidad era otra fiesta muy bonita. Las novenas. Ya desde el 15 de noviembre ya habían quinas, ruletas, el juego El bingo. único del Cañar de Azogues, auténtico de Azogues, que era el Juan Soldado. Y allí ¿En qué consistía el Juan la Soldado? gente se divertía bastante. ¿Qué era el Juan Soldado? Una roleta horizontal, donde habían 5 figuras, que cada una ganaba a la otra por su categoría. Se llamaba Juan Soldado porque había un soldado montado a caballo que él dominaba a las otras figuras. Eso se jugaba con un plumero que daba las vueltas. Pero había mucha gente. El corredor del municipio era llenito de ese tipo de juegos y la gente que concurría bastante y pasaban hasta altas horas de la noche jugando. A mí particularmente me gustaba la ruleta. Claro, entraba con algo y salía sin nada. Pero era la distracción. Y en ese tiempo todos unidos, la ciudad sana también. Todo sano, todo sano. Tanto valía usted salir a las 12 del día o salir a las 5 de la mañana. Nada le pasaba. Nadie le molestaba ni le faltaba el respeto. Simplemente, si no era amigo, pasa por lado y pasa. Pero había la confianza. He salido sano y regreso sano. Hoy ya no es lo mismo. Hay cierta desconfianza para salir. Más que todo, las mujercitas ya no salen por la noche si no es con papá, la mamá, salen acompañadas. Pero por el peligro que se ha vuelto en la sociedad. Lamentablemente, todo se dañó. Por esa época no había, ni se oía aquello de la droga. Ni se oía. Peor de asaltos. Nada de eso. Todo era sano. Peor los sicariatos. No, eso es ya el colmo de las cosas, ¿no? Sicariato ya es lo máximo en delincuencia. Y del colegio, ¿qué es lo que más recuerda del colegio Juan Bautista Vázquez? Del colegio Juan Bautista Vázquez, recuerdo. El colegio Juan Bautista Vázquez era mixto. Creo que hasta el año 56, 57, no recuerdo bien, pero era un colegio mixto, varones y mujeres. Yo cursaba en el Juan Bautista, ya para el Juan Bautista nuevo, el segundo curso. A mí me ponían siempre en el paralelo de mujeres. Desde luego, para allá eran escogidos los menos molestosos, porque iban a estar con mujeres. Y a mí me gustaba mucho. Lamentablemente, ya para pasar al tercer curso, el colegio se creó el colegio Luis Cordero. Solo de mujeres. Femenino. Y entonces funcionaba en un edificio viejo que había por donde, más o menos por donde era el almacén de Luis Mendieta. Ahí funcionaba el colegio un tiempo y después hicieron la construcción acá y pasaron acá. De todas maneras,
Eh, lo que más recuerdo de ello es que, como todo joven, enamorado de una chica, Y ella se cambió a Luis y se Cordero. pasó al colegio Luis Cordero. Nos quedamos huérfanos por ahí, los que estábamos acostumbrados a tratar con mujercitas. Claro, no faltan, algunos compañeros decían, por fin se van, y en fin, pero otros decían, no, nos van a dejar con pena porque nos trataban bien. Pero no se iba usted a ver a la salida del colegio. No es que todos los colegios salíamos a la misma hora y entrábamos a la misma hora. Bueno, y sucedió que a la chica que le había, hablamos de molestar, no decíamos somos enamorados, sino molestar. A la chica que le molestaba, tuvimos nuestro sano romance de juventud. Pasó el tiempo, nos separamos, a más del año de enamorados, entre comillas. Bien, pero cuando ya personas maduras, volví a ver a esa chica y ahora es mi esposa. Mi linda esposa con la que se ha escrito una historia única. No me gustan a mí las novelas, porque yo me crié mi propia novela. O sea, a la chica que se cambió de Juan Bautista a Luis Cordero, terminó siendo su esposa. Y pasó que se crearon dos normales, colegios normales. Unas compañeras fueron a parar en el colegio Luis Cordero, pasaron un año allí y se crea el colegio normal La Providencia, regentada por las monjitas. Y una de las chicas que estaba allí, con mi hermana y otras compañeras más, perdieron el año que habían ganado en el colegio Luis Cordero para poder ingresar al cuarto año del colegio normal de La Providencia. Perdieron un año. O sea, repitieron el cuarto año por voluntad propia. Claro, fue ventajoso, porque en ese tiempo Aprendieron más. los bachilleres teníamos aceptación para la carrera docente. No habían normalistas, sino solamente los que venían o de Cuenca o de Quito. Pero allí mismo, esa materia prima que salía de esos normales eran ocupados en las mismas provincias. Así que vieron la necesidad de crearlos. Lo malo es que crearon dos normales femeninos. Cuando empezaron a salir ya los primeros bachilleres en ciencias de la educación, el magisterio del Cañar fue copándose de mujeres, al extremo que, con el tiempo, más del 80% de docentes fueron mujeres y el 20% de varones, y creo que hoy mucho menos, mucho menos. Y en ese entonces, ¿cómo era la educación cuando usted estaba de docente, de supervisor? ¿Cómo era la educación de ese entonces? Recuerdo que habíamos conversado aquí con el famoso Papa Atila y decía, los padres de familia nos decían incluso, si es que hay que darle un hito para que mi hijo se porte bien, dele nomás. Y ahora ya no se puede hacer eso. Muy distinta, no hay punto de comparación en la disciplina de esa época con la de hoy. En esa época recuerdo cuando yo era profesor de primaria, los padres de familia iban a dejar a sus hijos el primer día de clase y era la recomendación: si no se porta bien,
dele, dele por mi orden. Y claro, nosotros hacíamos, al menos yo, hacíamos una pantomima de castigo, ¿no? Pero algo que duela, duela, no, nunca. Una pantomima de castigo. Y rectos, como es con el uno, es con todos. No me ha gustado el favoritismo, ni porque este que es hijo de mi amigo, ni porque este que es, bueno, no he tenido familiares en la primaria, pero a todos se les trataba con respeto e igual. Pero ahora no, se dañó eso a raíz de los abanderamientos, cosa que he estado en contra toda mi vida. Como profesor y como supervisor he estado en contra. Primeramente se creaba un complejo de superioridad sobre el resto. del abanderado sobre el resto. Y los más, muchos abanderados hicieron quedar mal. No respondieron como abanderados, ni en el colegio, peor en la universidad. Se fue dañando a consecuencia de eso, porque los padres de familia, toditos querían que el hijo sea abanderado. Y entonces muchos se resintieron con la profesora o con el profesor porque le ha visto la cara o porque fulanito de tal es amigo, por eso vinieron los resentimientos por esa causa. Recuerdo que en una ocasión en el Colegio de la Providencia había alguna cosa, no digo de ilegalidad, sino aparente ilegalidad, que puso en duda un padre de familia, que la Madre Superiora decidió, en este año no hay abanderado y terminado. Y no hubo abanderado en un año en el Colegio de la Providencia. Y claro, si eso pasaba, el padre de familia justificaba en todo al hijo. O sea, el hijo era un santo. Los malos son los maestros que le ven la cara. Pero eso últimamente. Pero no tan últimamente, yo le voy a decir, desde hace unos 20 años atrás. Sí, pero, o sea, me refiero a los últimos 20 años y no, por ejemplo, cuando usted empezó de docente, cuando usted empezaba de supervisor. Ahí no, poco se le echaba la culpa al docente. Claro, así era. El docente cumplía. Y se Porque respetaba las decisiones había del docente. una circunstancia, que eran los exámenes finales con presencia de los padres de familia y un tribunal examinador del conocimiento de los alumnos. Los exámenes eran presenciales. Tocaba a cada grado. Había un día de examen. A cada grado tocaba con 2, 3 tribunales que examinaban a los alumnos a ver el aprovechamiento alcanzado. Y entonces estaba poniéndose a prueba prácticamente la capacidad de enseñanza del profesor. Pero eso se abolió y no es que el profesor haya bajado su ritmo de trabajo, sino que el padre de familia quería que su hijo sea el mejor, merezca o no merezca. Vino la justificación entonces. Y si le trata mal el profesor al alumno, vino ya la sanción para el profesor, como que me sancione mejor, no hago nada.
y soy el buenito de la clase. Y en eso ha caído la educación. Don Jorge, y a la par de su pasión por la docencia, usted dedicándose poco a poco a la artesanía, a transformar la madera, a hacer piezas, veía un reportaje suyo, incluso, corríjame si es que me equivoco, logró elaborar cristos, ¿Perdón? logró elaborar cristos, crucifijos, Ah, sí, los tengo todavía. Bueno, elaborados por le usted. voy a decir que fue muy inquieto en eso. Jamás me he dado la vuelta al Parque de Azogues en mi vida. No recuerdo haber dado la vuelta una sola vez. A lo mejor alguna vez, porque la persona que le tenía que sacar una información se estaba dando la vuelta en el parque y yo no le iba a decir, párese aquí para que me diga esto. Entonces tenía que dar la vuelta igual, pero tuve la información y por aquí es más recto. El Parque de Azogues, por ejemplo, simplemente me ha valido para transitar diagonal o paralelamente, pero no más. A mí no me han de ver en el parque de la ciudad nunca. Mi lugar ha estado siempre en el hogar. Y antes de formar el hogar, desde el 5º grado de la escuela, las 2 últimas horas de 4 a 6, dediqué durante 5 años a aprender agropecuaria con profesores americanos, en el tiempo de que Estados Unidos creó la colaboración para América Latina y entre una de ellas fue el Ecuador y sus provincias que estaban sufriendo pobreza como la del Cañar por la caída del precio del sombrero de paja toquilla. Se iniciaron los clubes 4Fs donde concurríamos muchachos que teníamos apego a la agricultura. Con nosotros vinieron lo que fue escándalo. Las primeras gallinas de postura, color blanco, toditas blancas. Color negro, toditas negras. Color rojo, toditas rojas. Los puercos de carne, ya no los puercos de manteca, porque antes se criaban los puercos de manteca se les engordaba para que produzcan suficiente manteca para la alimentación. Pues vinieron los puercos de carne. También habían las ovejas de lana, ovejas que producían un hermoso vellón, servía para el tejido, para la explotación de la lana. Y nuestra granja era donde, en este barrio de acá del colegio, frente al colegio Juan Bautista Vázquez, ahí se aprendía agricultura. Por donde es más o menos del sindicato de choferes. No, para acá, digamos mejor, todo lo que es tras del banco de fomento. Ahí aprendíamos a hacer injertos. O sea, la granja era para todos los estudiantes. Para los que querían. Claro, de todos los estudiantes no había más 2 o 3 de una escuela, 2 o 3 de un colegio, no había más. Pero bien, íbamos a dar demostración en Cañar. Allá se iniciaron también las ferias agropecuarias. Íbamos a dar demostraciones allí sobre cómo hacer almácigos, cómo hacer injertos, cómo hacer podas. Y todo eso me ha servido a mí. Tengo un huerto atrás de mi casa que es mi distracción.
Cuando en mi taller me aburre de hacer algo, bajo a mi huerto y allí completo el día. O paso unas horas hasta que me vuelva a motivar por lo que estuve haciendo en mi taller. Y el apego de la carpintería, la ebanistería, todo este tema artesanal, ¿cuándo nace? Bueno, nace justamente con lo que se acaba a los 5 años el programa de Alianza para el Progreso de Agropecuaria, donde asistí 5 años. Se acaba eso y me quedo con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué hago? Son 2 horas, de 4 a 6 de la tarde. Y entonces me vino la idea, voy a aprender estas cosas. Y pasé meses observando en las distintas profesiones. Por eso digo siempre, los mejores amigos fueron los artesanos de azogues de esa época. Hacía amistad, conversábamos, nos reíamos, pero yo siempre con la vista. Solo aprendí viendo. Me cansaba de eso, iba donde otro. Ponía pretexto de que tengo mucho trabajo del colegio, de la escuela, eso. Y me iba a aprender otro oficio. En la calle Bolívar es inolvidable para mí el señor maestro peluquero de apellido Andrade. Tenía la peluquería Williams, muy concurrida. Y decidí un día de esos aprender peluquería. Lo que le quiero decir es que todo lo que he aprendido en peluquería, en ebanistería, en mecánica automotriz, que también vestí mameluco engrasado y todo eso, durante 3 meses aprendiendo mecánica industrial. A soldar. A soldar. Aprendí otras cosas más después de eso, pero todo me ha servido. En peluquería fui el primer peluquero de mis hijos y peluquero de mí mismo. ¿Usted mismo se cortaba? Me corto el pelo. ¿Todavía? Todavía me corto el pelo. Frente al espejo con las tijeras. Y yo me corto. Y en el taller suyo ya se dedica a la carpintería netamente. Bueno, en mi taller hay para variadas profesiones. Tiene 36 herramientas eléctricas y bastantes herramientas manuales. De la ebanistería me gustó el tallado de la madera, así que tengo muebles tallados por mí en el hogar. De la ebanistería también me sirvió el ayudarme a ese presupuesto exiguo que daba el seguro para construcción de una casa. Se presentaban los planos hoy día. Y si no se movía en Quito, pasaba años, 2 años, hasta mientras el presupuesto, los cálculos que se hicieron ya variaban bastante. Mi casa costó con el seguro $172,000 sucres que me prestaron en ese tiempo, pero al hacer la casa ya pasó de los 200,000. Yo tuve que hacer algunas cosas, como las puertas de los cuartos, las ventanas de madera, que tuve que hacer yo para ayudarme a financiar a que pueda hacer la casa vivible. Aparte de muebles, hago todo lo que me viene. Pero crucifijos, le decía, también ha hecho. Bueno, eso ya pasa a otro capítulo. Sucede que por el año 76 se instaló a medias con
en sociedad con mi cuñado Francisco Carrasco, instalamos una publicidad, la primera publicidad que hubo en Azogues. Y entonces hacíamos escarapelas, banderines, bandas de reina, en una técnica llamada impresión de malla, que era secreto de guerra en el Ecuador. Aprendimos eso con un curso que daba la Hemphill School de Estados Unidos y nos fue bien. El primer trabajo que nos contrataron fue se estaba yendo a crear el obispado en Azogues. Y para promocionar esa creación nos mandaron a hacer 3,000 banderines. Claro, era el primer trabajo fuerte. Nos costó muchas horas de trabajo, pero salimos adelante. Y después nos venían trabajos de Cuenca, trabajos de Guamote, de Alausí. Anduvo muy bien esa publicidad. Sucede que por el año 70 yo contraigo matrimonio con mi esposa, mi actual esposa, y Francisco no puedo ya acompañarle en esto. Así que le dejo la publicidad a usted. Usted continúe. El asunto es que en manos de él se murió con el tiempo. Luego, como siempre he querido aprender cosas, aprendí a hacer moldes de caucho para vaciados en resina poliéster, y entonces con eso hacía los Cristos, que tengo todavía ahí unos 3 Cristos, que falta ponerles la cruz. Si la cruz suya es muy pesada, me da para ponerle ese Cristo. Y es un trabajo muy divertido, bonito. Y claro, al que le gusta el arte, todo es bonito, ¿no? He hecho muchas reproducciones, justamente para hacer ese Belén que tengo. Uh-huh. Y ese es otro, caritas. Ese es otro ícono, como le decía al inicio de esta conversación, porque en diciembre siempre, cuando se promocionan los nacimientos, el Belén que realiza Jorge Astudillo es uno de los más solicitados por los medios de comunicación para precisamente hablar sobre esta fecha. ¿Cuánto tiempo le tomó armar el Belén? Primeramente, el público es muy generoso conmigo. Han reconocido una obra artística. El armar ese Belén me costó 1 año, trabajado desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 12:30, y de 1 de la tarde hasta las 6, 6:30 de la tarde, durante 1 año y semanas de lunes a domingo. Bastante trabajo. Y las caritas de los muñecos son hechas por mí, no talladas por mí, sino, digamos mejor, reproducidas por mí. El que voy donde venden recuerdos para bautizos, eso. Y entonces digo, deme este muñequito, este otro. Llego en la casa, les corto el pescuezo y les reproduzco las caras. Y esas caritas les armo los muñequitos de madera que hago. Con el vestido ya queda muy bien. Entonces, para eso se necesita paciencia y tiempo. En verdad, se me ha reconocido, incluyendo el reconocimiento de la Casa de la Cultura y la promoción que me hizo mi
linda amiga que es la doctora Betsabe Ulloa, que incluso ella me hizo la presentación en la Casa de la Cultura. Es el primer reconocimiento que he recibido en mi vida. Cuando profesional he recibido otros reconocimientos, sí, en verdad. Y me llena de satisfacción porque es la conciencia del deber cumplido. Y me da pena deshacer el trabajo de un año. Lo que hago es actualizarle cada año. De cada año le va dando un toque nuevo. Le doy un toquecito, sí. Alguna figurita le cambio de por aquí, por allá, para que no esté siempre todo lo mismo y canse, no. Cambiar todo. Primeramente, ¿dónde pongo tantas? Son 80 motivos. Digamos 40 motivos, más de 40 motivos con 80 figuras móviles. ¿Dónde pongo eso? No tengo dónde poner, pues. Entonces, sí, o tengo que regalar o tengo que quemar en último caso. Pero es un trabajo que no se puede hacer así nomás. Don Jorge, llegamos a la parte final. Realmente ha sido un gusto conversar con usted. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, primeramente halagado. Muchas gracias por la invitación suya. Espero haber podido satisfacer sus preguntas y quedo a las órdenes para otra ocasión. Muchísimas gracias a don Jorge Astudillo. Este domingo es el Día del Padre, deseándole también que pase un buen día a todos los padres que siempre nos siguen y muchísimas gracias a todos, que tengan siempre una buena noche. La próxima semana nos vemos con un capítulo más. Muchas gracias. Una partecita más, si me permite. Debí hacerlo al comienzo. Mi saludo para la ciudadanía y para los amigos. Que siempre será para mí una satisfacción el brindar lo que pueda hacer y decir a mi Azogues querido con todo el corazón. Gracias a usted. Muchísimas gracias.